Bienvenidos a un nuevo video de Jus 360, el portal jurídico de la Asociación Civil Jus et Veritas. Mi nombre es Gabriel García y el día de hoy nos encontramos con el doctor Jorge Moreno García, quien es abogado senior del estudio Rodrigo Elías Medrano, profesor de la UPC y de la Universidad de Piura, con maestría en tributación y certificación en tributación internacional en la Universidad de Georgetown. ¿Cómo está, doctor? Encantado de volver a colaborar con usted. No, más bien, muchísimas gracias a la asociación nuevamente por la invitación y a ti también por confiar en mí y encantado de hablar de una de mis pasiones que es el derecho tributario. Así que cuando me necesiten aquí voy a estar. Excelente, doctor. Bueno, el día de hoy hablaremos de un decreto supremo bien interesante que oficializa la devolución del impuesto general a las ventas a los turistas que llegan a nuestro país. Pero antes de detallar dicha medida, es necesario plantar una base y por lo tanto preguntarle a qué se refiere o qué es el impuesto general a las ventas. Perfecto, Gabriel. Vamos a empezar por lo más sencillo y luego vamos a volvernos un poco técnicos, que quizás pueda ser un poco fastidioso para los que están detrás de la pantalla, pero primero hagámonos las preguntas mucho más sencillas. ¿Qué tan importante es el IGB? Y la respuesta es que es muy importante porque en un país como el nuestro, en vías de desarrollo aún, cuando no hay mucha capacidad de ahorro y nuestras inversiones, si bien cada vez van mejorando, igual todavía no son las deseadas de un país de nivel OCDE o más desarrollado, lo que la gente tiene, y podemos verlo en el día a día, obtiene un ingreso y lo consume. Entonces, precisamente el impuesto general a las ventas lo que busca es gravar ese consumo que se puede dar cuando tú sales y compras algo en un puesto de periódicos, cuando van al mercado. El consumo diferente a la capacidad de ahorro como manifestación de capacidad contributiva en un país como el nuestro es sumamente importante. Y por eso el IGB representa para los ingresos tributarios la principal fuente de ingresos para nuestro país. Entonces, lo primero que tenemos que decirnos es que estamos ante el impuesto más importante en términos, si fuera la billetera del Estado, la mayor capacidad de ingresos viene por el impuesto general a las ventas. Otro tema interesante que tenemos que hablar sobre el IGB es que el nombre es un nombre un poco ya anacrónico porque pensarías que solo graba las ventas, lo cual no es cierto. En el artículo 1 de la ley del IGB se graban todas las ventas como regla, todos los servicios como regla y una serie de otros supuestos específicos como es la primera venta de inmuebles realizada por el constructor de los mismos, importación de bienes y otros. Entonces, como un dato curioso, alguien podría decir, ¿por qué se llama impuesto general a las ventas? Porque antes, en los predecesores al impuesto general a las ventas que tenemos ahora, la regla era el contrario. Se grababan las ventas, pero solo se grababan por excepción de determinados servicios. Entonces, ha quedado un nombre, como algo anecdótico, que nuestro impuesto se llama impuesto general a las ventas, cuando en general en toda Sudamérica, cuando hablas impuesto general a las ventas, nadie nos entiende, porque en realidad el impuesto general a las ventas lo que busca es grabar el valor agregado, es un impuesto al valor agregado. Y acá ya vamos a entrar a los temas técnicos. ¿Qué es lo que busca grabar el IGB o impuesto al valor agregado? El valor agregado que pueda encontrarse en cada una de las cadenas del proceso, ya sea de producción o comercialización de un bien. Entonces, si el productor ingresa un valor al momento de producir una computadora, busco capturar ese valor agregado. Y así sucesivamente, si por ejemplo tengo un comercializador, un intermediario que compra la computadora y que finalmente te la vende a ti, a Gabriel, él también ha agregado un valor agregado. Y lo que se busca capturar es precisamente ese valor agregado, dado por el productor, dado por el intermediario, y que finalmente, este es otro tema interesantísimo, vaya a recaer en las espaldas del consumidor final. El consumidor final, en el ejemplo que hemos dado en esta entrevista, es Gabriel. En él tendría que recaer únicamente el IGB o el impuesto al valor agregado, y no ni en el productor ni en el intermediario, porque ellos tienen en su beneficio un criterio que se llama de neutralidad. En sencillo, ¿qué es la neutralidad? Que ni el productor ni el intermediario se vean incididos con este impuesto al valor agregado y que sea neutro. Para ellos no debería recaer. Ellos lo único que tendrían que hacer es trasladarlo a través de diversos mecanismos técnicos que existen y que finalmente quien se ve incidido con el impuesto al valor agregado sea el consumidor final. Esos son rasgos fundamentales de un impuesto al valor agregado. Y otro de ellos, de estos rasgos fundamentales, es que es un impuesto indirecto. ¿Por qué es un impuesto indirecto? Porque a diferencia del impuesto a la renta, en donde yo obtengo el ingreso por mi sueldo y yo mismo soy el que tributa sobre una parte de ese sueldo,
En el impuesto general a las ventas o el impuesto al valor agregado, quien tiene que tributar, quien es el contribuyente de derecho, es decir, quien está en la norma como obligado a pagarle a la SUNAT, es el vendedor del bien, por ejemplo. Pensemos, vamos a SAG o a Ripley o al retail que ustedes prefieran, ellos son los obligados a tener que pagar el IGB, pero ellos finalmente no recaen en sus hombros este impuesto al valor agregado, sino en Gabriel, en mi persona, o cualquiera que va a estas tiendas. Entonces, en ellos va a recaer precisamente el impuesto al valor agregado, pero de forma indirecta, porque si bien directamente el contribuyente de derecho es Saga Ripley, en el ejemplo que dimos, el contribuyente en los hechos, en sobre quién va a recaer este impuesto al valor agregado, somos todos los consumidores finales. Y por eso se llama un impuesto indirecto. Otro rasgo fundamental del IGB es que es un impuesto plurifásico. ¿Qué significa un impuesto plurifásico? En sencillo, que grava todas las etapas del ciclo de producción y distribución de bienes. En algunos otros países, en algunos casos, es un impuesto monofásico, que es decir, que grava una sola etapa, en otros solo dos etapas. En nuestro caso, grabamos todas las etapas del ciclo de producción y distribución de bienes. Por eso se llama impuesto plurifásico. Después es no acumulativo. ¿Por qué es no acumulativo? Porque lo que busca es que no se grabe IGB sobre IGB a través de un efecto cascada, ¿no? Y que además lo único que va a hacer es incidir en el precio del producto. Como tenemos el crédito fiscal, lo que busca es que solo se grabe el valor agregado. Vamos a hacer un ejemplo sencillo en lo que estábamos conversando en este productor de computadoras. Si el productor de computadoras vende una computadora a 100 y cobra 18% de IGB, entonces, oye, 100 más 18. Y luego el intermediario compra esa computadora y lo vende a 200, el 18% de 200 sería 36. Entonces tú dirías, oye, él tiene que pagar 36 y la respuesta es no, porque primero esos 36 se lo ha trasladado a Gabriel. Gabriel es el que está sacando esos 36 y que finalmente se ve incidido en el tributo. Y por otro lado, si bien él tiene que pagarle a SUNAT los 36, va a poder recuperar los 18 como crédito fiscal que pagó al momento de adquirir la computadora. Entonces, tiene 36 a pagar, un crédito de 18, le quedan 18, que es lo único que sale de su bolsillo. Pero por otro lado, Gabriel le da a este intermediario que revendió la computadora 36, con lo cual recupera los 18 que le pagó el fabricante y también recupera los 18 que salió de su bolsillo, porque todo finalmente se vio incidido en cabeza de Gabriel. Entonces, eso se llama, ¿y cómo se obtiene? A través de una figura que se llama el crédito fiscal. El crédito fiscal es fundamental para poder lograr que el IGB sea neutral y que no incida en todas las etapas del ciclo de producción y distribución de bienes y únicamente en el consumidor final. Entonces, recordando, es un impuesto indirecto, plurifásico, no acumulativo, y por último, también interesante, que es establecido bajo un sistema de deducción sobre base financiera. ¿Qué es un sistema de deducción? Es un sistema de restas. Como vimos, yo tengo que pagar 36, pero se me permite deducir y restar lo que es mi crédito fiscal que yo ya pagué, los 18. Ahora, es interesante porque nuestro legislador ha utilizado un sistema de deducción sobre base financiera. ¿Eso qué significa? En sencillo, que yo puedo tomarme todo el crédito fiscal de mis compras, independientemente de si yo haya vendido esas compras o no. Muy diferente a lo que tienen otros sistemas, en donde tienen un sistema de deducción sobre base real. Por ejemplo, si yo compro 10 computadoras y solo vendo 5, puedo obtener como crédito fiscal respecto a las cinco computadoras que vendí. Sobre las otras que no vendí, tengo cero de crédito fiscal. En nuestro caso no. En nuestro caso yo podría comprar 10 computadoras y vender solo una, pero tengo derecho a mi crédito fiscal de las 10 compras. Eso se llama un sistema de deducción sobre base financiera, no sobre base real. No me tengo que estar preguntando cuántas fueron las computadoras que finalmente vendí. En esa línea, nuestra legislación es mucho más amigable, mucho más sencilla en ese extremo. Entonces, recordando simplemente, es un impuesto indirecto, plurifásico, no acumulativo, establecido bajo un sistema de deducción sobre base financiera. Y por último, el IGB tiene una serie de principios que se tienen que cumplir y uno muy interesante que nos va a servir precisamente como bisagra para empezar a analizar este régimen muy interesante que se ha establecido para los turistas y para incentivar la compra de los turistas y también favorecer la formalización, es que lo que busca grabar un impuesto al valor agregado en IGB siempre es el consumo, pero el consumo que se da en el país. De tal manera, por ejemplo, que cuando tenemos una exportación de un bien, cuando tenemos una exportación de servicios como regla, eso no debe estar cargado con un IGB, porque el consumo, ¿dónde se va a dar? Se va a dar afuera. Por el contrario, si yo traigo algo de afuera a través de una importación de un bien o a través de una utilización de un servicio, esos supuestos van a estar grabados con el IGB. ¿Por qué? Porque el consumo se da en el país. Entonces es interesante, porque
este principio de que vamos a tratar de capturar el consumo en el país hace que se graben las importaciones y se desgraben las exportaciones. Y el legislador trata de crear una serie de ficciones para tratar de lograr esta figura. Simplemente para cerrar esta idea, cuando viajamos, algunos vamos y estamos viajando al exterior, vamos al duty free, ¿no? A este sitio en donde puedes comprar un montón de cosas y no están grabadas con el IGB. ¿Por qué? Porque el legislador presume que estás consumiendo, estás comprando algo para consumirlo afuera, ¿no? Interesante. Y ahí nos va a servir precisamente esta devolución de impuestos a turistas y este régimen muy interesante que simplemente para continuar con la conversación con Gabriel, cuando yo estudié esto, o sea, una de las cosas que me llamó la atención es que es una norma antigua, es casi de los 80, es un artículo que se llama el 76 de la ley IGB, pero miren, desde los 80, ha pasado 80, a ver, 90, 2000, 2010, 20, o sea, estamos hablando más de 40 años, y nunca se había implementado. Y recién ahora, por la buena voluntad y también por el impulso del turismo y demás, estamos a puertas de poder lograr un sistema que ya el primer viaje que yo hice fue a Argentina hace bastantes años, hace más de veintitantos años, y ellos ya tenían el régimen de recuperación del IGB a favor de los turistas. Entonces nos hemos quedado en el tiempo y es un buen momento para ponernos las pilas, incentivar y hacer efectivo este régimen que tiene más de 40 años y que a la fecha no se ha ejecutado porque falta de voluntad política, de implementación y demás. Pero bueno, ya no veamos el pasado, estamos en el presente y tratemos de incentivarlo con entrevistas como la presente, Gabriel. No sé si tienes algún tipo de duda, interrogante, yo genial para poder contestar. No, sí, excelente, doctor. Bien detallado el concepto general y rasgos esenciales de lo que es el impuesto general a las ventas. Era, fue bien curioso la última parte que ha detallado sobre ese artículo. Pero entrando más a ya este plano bien específico de lo que va el tema, quiero preguntarle ya en qué consiste pues este beneficio, ¿no? De la devolución del IGB para los turistas bueno, que ha planteado esta medida, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Vamos a ingresar a conocer este régimen que está renaciendo de sus cenizas. Lo primero es un régimen aplicado para los turistas. Entonces, lo tendríamos que decir, no sé, ¿quién califica como turista? Primero, tiene que ser un extranjero, no puede ser un peruano. Segundo, tiene que ser un extranjero no domiciliado. Y ahí la pregunta es, oye, ¿la ley del IGB tiene unas reglas propias para definir los criterios de quién califica como domiciliado y no domiciliado? Y la respuesta es no. Con lo cual, tenemos que remitirnos a las normas de impuesto a la renta, en donde claramente hay una serie de reglas en donde un extranjero califica como no domiciliado o puede calificar como domiciliado. El motivo de la entrevista, lastimosamente, no es eso, pero sí nos pensamos en eso. Cuando queramos definir para IGB a alguien como domiciliado o no domiciliado, tenemos que ir a las normas de renta. Y entonces, lo primero, es un turista, tiene que ser extranjero, tiene que ser no domiciliado. Ahora, otra pregunta es, ¿qué más? ¿Ingresa al país? ¿Por qué periodo? La norma lo especifica. Tiene que ser por un periodo no menor a 2 días calendarios y hasta un plazo de 60 días calendarios por ingreso. ¿Correcto? Entonces, esta persona tiene que quedarse en el país por lo menos 2 días y hasta 60 cada vez que ingrese al país. Entonces, miren, interesante, vamos sumando algunos requisitos. Estamos ante un turista, que es un extranjero no domiciliado, cuya presencia en el país tiene que ser por lo menos 2 días y hasta 60 días calendarios por ingreso a nuestro país. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo acreditar ello? A través de la tarjeta de inmigración y a través del documento que corresponda. Y digo documento que corresponda porque, por ejemplo, con determinados países como la Comunidad Andina podemos ingresar a Colombia y demás con nuestro DNI. Entonces, si ese es el documento que de acuerdo a las normas sectoriales y específicas por los convenios que existen en el país es el que corresponde para acreditar mi condición de turista, con eso bastará. Otros casos, clásico pasaporte, u otros a través de otra figura que se llama un salvoconducto, dependiendo de lo que digan las normas internacionales, ¿correcto? Ahora, otro rasgo fundamental del régimen es que yo tengo que probarle a SUNAT que estoy comprando el producto y que me lo estoy llevando para su consumo en el extranjero. Entonces, eso también es otro rasgo que va de la mano con lo que dice este artículo 76, que en el país van a haber diversos puntos de control autorizados, en donde SUNAT va a verificar que lo que tú hayas comprado finalmente te lo estés llevando, porque volvamos a la idea, ¿no? La idea es que yo compré no para un consumo local, sino para un consumo en el extranjero. Entonces, esos en líneas generales, Gabriel, son las reglas fundamentales
que se deben de cumplir para poder tener derecho a este beneficio. Este beneficio que van a tener los turistas de poder realizar una serie de compras en el país para que finalmente no vean sobrecargados sobre este IGB. Voy a detener un poquito con unos temas interesantes para, de líneas generales, unos pincelazos sobre este régimen. Todo en el mundo tributario es mucho más sencillo con un ejemplo, así que imaginémonos que está ingresando Barack Obama para irse a Machu Picchu, ¿no? Nuestra ciudadela estrella, imán de la mayor cantidad de turistas que vienen al país. Entonces Barack Obama llega a Lima, va al Larcomar, y entonces lo primero que va a tener que hacer es que los consumos que se vayan a dar, en este caso por Barack Obama, imaginémonos que se quiere comprar una chalina, una chompa y otra ropa, entonces, oye, para poder llevársela a Estados Unidos, la compra no puede ser en cualquier local, la compra tiene que ser en un establecimiento autorizado y que además tienen que inscribirse en un régimen de establecimientos autorizados. Hay una serie de resoluciones de superintendencia y otras normas en donde establecen cuáles son todos estos requisitos que se tienen que cumplir para que ellos tengan el derecho a poder permitir esta devolución del IGB a los turistas. Entonces, si Barack Obama es nuestro amigo, lo que tendríamos que decirle es, oye, cuando vayas al Larcomar, compra en los establecimientos que así se van a vender. Cuando uno viaja, específicamente uno va a poder apreciar que ellos van a poner, y además Larcomar también es un centro claramente en donde atraen y van una serie de turistas, vas a ver que cuando se implemente esto, Gabriel, vas a ver letreros en donde diga tax free, devolución de impuestos, retorno de impuestos, porque obviamente los turistas van a preferir ir a comprar a uno de estos establecimientos con este cartel de tax free a otros que no lo tengan, porque estamos hablando, ojo, de un 18%. Entonces, si compras algo de $100, ellos pueden recuperar 18% de IGB. Entonces, sin lugar a dudas, a ellos también les va a convenir esta figura. Entonces, lo primero, cuando viene el turista, tiene que ir a un local que tenga esta calidad de establecimiento autorizado. ¿Qué es lo que además dice? Cuando tú vas a hacer el trámite ya ante este establecimiento exonerado, compraste, lo identificaste, ellos te tienen que dar una factura en donde va a tener que seguir una serie de reglas para poder ser calificada para la devolución del IGB. Y otro tema interesante además, te va a dar un certificado. Este certificado para que tú puedas finalmente obtener esta recuperación del IGB como turista. Todos esos documentos tú los tienes que juntar, en donde quieras, en un folder, lo que sea, lo juntas y finalmente vas a tener que ir al aeropuerto Jorge Chávez al momento de salir. Nuestro amigo Barack Obama va a poder pedir la recuperación de este retorno, de este IGB que se le trasladó en las compras que hizo en Larcomar. Un tema interesante. La norma habla de que existen dos fórmulas en donde uno va a poder recuperar este IGB. Uno es a través de un app, estos apps que todo el mundo ya los conoce, entonces van a habilitar un app específico en donde uno va a poder ingresar a través de datos y características de los documentos certificados, y como todo va a estar en línea, conectado, a través de eso se te van a dar un código y demás, y con eso ya vas a poder posteriormente ir a solicitar la recuperación de este IGB en el mismo Jorge Chávez. Y la otra opción es que van a haber algunos módulos como muy parecidos a los que son para retirar dinero, como los cajeros automáticos y demás, y uno va a ingresar ahí una serie de datos que te van a pedir, se supone que ese comprobante ya ha sido registrado por el establecimiento autorizado en línea, y te van a emitir un documento donde te van a decir, oye, de todas las facturas que tú tienes, estas sí cumplen con los requisitos, estas están ok, puedes recuperar hasta tanto monto de dinero, sea por el régimen del app o del software, o a través de estas maquinitas, llamémoslas así, que van a estar en el Jorge Chávez, cuando finalmente yo ya defina cuánto es el monto que voy a recuperar, finalmente tengo dos caminos, me dice la norma. Uno es solicitarle a SUNAT y otro, que creo que es donde va a ir la mayoría, es solicitarle a una entidad cooperadora. ¿Qué es una entidad cooperadora? Es definido también por el propio régimen como una entidad que tiene que seguir una serie de reglas específicas y que va a facilitar la devolución de estos montos. Entonces, esta entidad cooperadora, yo puedo ir y me va a devolver a mi IGB y luego ella finalmente se va a voltear y le va a pedir a SUNAT, oye, yo le he pagado a Gabriel o a Barack Obama, que eran extranjeros, tanto de monto, ahora devuélveme a mí. La norma señala, y lo cual creo que va a pasar, esta empresa colaboradora nos puede cobrarle a los turistas, a Barack Obama, un monto por el servicio, que será un porcentaje, lo que se defina, y luego me entrega la diferencia. Sin lugar a dudas, creo yo también lo he hecho cuando he viajado, esta es la fórmula más sencilla, porque imagínate presentarle una devolución a SUNAT, que tienen un plazo en donde ellos después te tienen que devolver,
es mucho más engorroso, tú ya estás afuera, es una entidad que no necesariamente habla tu idioma y demás, es mucho más complejo. Entonces, estas entidades colaboradoras, a mí me sorprendió mucho cuando yo hice este trámite en España, eran estos mismos señores que te cambian dólares, que a su vez prestaban este servicio. Entonces, tienen liquidez y demás, te dan el dinero, así tú te volteabas, y ya luego ellos, en este caso, se arreglan con la Hacienda Española, en este caso igual se arreglarán con su. Entonces, ese es un bosquejo a través de un ejemplo de lo que va a suceder en este régimen, ¿no? Primero, tú compras, no compras en cualquier lugar, un lugar que tenga la característica de tax free. Segundo, tienes que ser bien cuidadoso con todos estos documentos, certificados, facturas y demás. Tienes que validar, ir por este proceso de validación y luego a través de este proceso de validación ir, ya sea a través del app o a través de estas máquinas que van a existir en el aeropuerto Jorge Chávez, y con esa validación del monto final te acercas, tocas la puerta, ya sea a SUNAT o a esta entidad colaboradora, y ellos te devuelven el dinero. Te lo pueden dar en cheque, a través de dinero o en todo caso a través de una transferencia bancaria. Esos serían los caminos para obtener la devolución de este IGB bajo este sistema de devolución de impuesto a valor agregado a los turistas. Muy bien, doctor. Una duda de lo que me ha estado comentando es respecto a por qué la necesidad de la SUNAT en saber en qué momento el turista tiene que utilizar tal producto. O sea, ¿por Hmm. qué la necesidad de esa, no sé, yo pongo un caso práctico, si yo me compro, yo siendo turista, me compro un polo, y ¿en qué momento yo lo puedo utilizar? ¿Por qué la necesidad de Sí, utilizarlo fuera del país? O sea, ¿por qué la SUNAT necesita determinar cuándo yo uso un producto siendo turista y obviamente aplicando a esta medida, ¿no? claro, es una muy buena pregunta, porque haciendo el símil al otro régimen muy parecido que tenemos, que hablábamos, que era el sistema de los duty free, tú también, por ejemplo, cuando vas al duty free, me estoy yendo, por ejemplo, de aquí a Colombia. Entonces, yo me compro un agua y un sándwich en estos sistemas duty free, sin IGB. Entonces, claro, la lógica del legislador es que el consumo se va a dar fuera, pero no, pues me muero de hambre, quiero comer y quiero tomarme el agua en ese momento. Entonces, el consumo se va a dar en el país. Y es muy similar al ejemplo que tú has dicho, porque Barack Obama se compra la chompa y la chalina en Larcomar, pero se la está comprando para usarla en el Cusco, entonces ya la usó. Lo que te dice la norma es que tienes que probarle a la administración que finalmente te estás llevando el producto y que lo estás llevándolo a tu país. Entonces, la norma es interesante porque bajo este sistema además se deduce de que estamos ante bienes que no son perecibles, claramente, sino son bien que si bien yo lo puedo decir que lo consumí aquí, finalmente lo voy a seguir consumiendo en el extranjero. Igual es la lógica es que finalmente lo compraste acá, pero finalmente te lo vas a llevar a tu país. Estás utilizándolo para el consumo. No es tan pegado a la letra de que ya lo consumí porque me fui a Cusco, me tomé la fotografía, mi selfie y ya está ahí en Instagram para todo el mundo. No. Oye, ¿sabes qué? En realidad la idea es que finalmente tú sí te lleves. Y es una muy buena pregunta porque nuestras normas, en general, las normas peruanas, son normas bien antievasivas, ¿no? Lo que buscan es evitar la evasión. Entonces, lo que están preveyendo es, oye, así como hay Gabrieles buenos, hay Gabrieles malos. Entonces, los Gabrieles malos podrían utilizar esta figura para no grabar con IGB y hacer ventas locales, no para ventas que se vayan al extranjero. Entonces, ahí, y es un tema muy interesante, la norma señala que, por ejemplo, cuando tú entres al app o cuando entres a estas maquinitas, te va a salir o opción roja o opción verde. Si es opción verde, tú te salvaste. Simplemente, oye, no te van a abrir la maleta, el Barack Obama se va y todo feliz. Pero si te sale opción roja, ellos te van a verificar que efectivamente te estés llevando la chompa que dices que has comprado, que efectivamente te estés llevando la chalina que finalmente te has comprado. Ahí vas a tener que, además de entregar todos los documentos, precisamente demostrar que compraste y que te lo estás comprando como extranjero para finalmente, si bien parcialmente lo has usado acá, para que finalmente la uses en el extranjero. Y nada, doctor, ya todo más claro. Ahora, otro punto que también ha mencionado, y esto ya va para la última pregunta, según uno de los puntos de esta medida, su objetivo es aumentar la formalidad de los establecimientos autorizados. ¿Usted cree que ellos sí realmente va a ser efectivo? Es una muy buena pregunta porque otra de los problemas que tiene el país, y no me cansaré de decirlo, y creo que todas las generaciones, incluyendo las mías y las que vienen, tenemos que luchar, son los niveles de informalidad que existen en el país.
No he llegado a saber cuáles son los índices de informalidad que tenemos actualmente después de pandemia, pero antes de pandemia teníamos índices de informalidad del 70 al 80% en diversos rubros. Entonces estamos hablando que de 100 negocios en determinados rubros, solo 20 son formales y 80 no. El fenómeno de la pandemia y todos los grandes problemas que hemos sufrido todos en nuestra realidad y de muchas personas que viven del día a día, sin duda deben de haber hecho que la informalidad sea mayor. Entonces, este mecanismo, sin lugar a dudas, lo que busca es que diversos medios en donde van los turistas, que son informales, pasen a la formalidad. Y no hay que pensar mucho y no, se nos vienen varios a la mente, ¿no? O los azules, correcto, diversos sitios de artesanías, tanto en el centro de Lima, en Miraflores, que son los sitios más turísticos, y muchos de ellos, por ejemplo, venden y no están ni siquiera dentro de la formalización. Entonces, si ahora le vamos a poner a alguien formal al costado que sí va a hacer todo su trámite para calificar como una entidad autorizada, estamos hablando de 18%, Gabriela. Es un tema importante. Entonces, mientras que el informal te va a decir, oye, ya no sea 100, si no te lo vendo, no sé, pues a 110, pero sin el 18 IGB, este señor lo va a poder vender a 100 y el turista, haciendo su trámite y demás, va a poder recuperar los 18. Entonces, por eso va. Como medida, me parece adecuada. Ahora, nuestro país es un país de las maravillas, entonces realmente yo creo que además del impulso por este incentivo que va a haber, tiene que haber un impulso de fiscalización. No podemos vivir de espaldas a la informalidad. Ya tenemos que cambiarnos el chip de que la informalidad es algo con lo que tenemos que convivir. No, señores, así como nosotros tenemos que vivir con la corrupción y con todo lo que es malo, tampoco tenemos que vivir con la informalidad. Tenemos que cambiar esa visión que tenemos y todos nosotros cuando vayamos a comprar y demás, tenemos que formar parte de esta cadena en contra de la informalidad. Porque si desaparecemos pueblos azules, si desaparecemos con diversas acciones efectivas de verificación, fiscalización y demás, ya no vamos a tener a los informales, el informal le va a costar más, y entonces ahí sí el informal se va a ver obligado a formar parte de la formalización. Entonces, como medida me parece buena, me parece saludable, pero es una medida que ayuda a contrarrestar la informalidad en un pequeño muy espacio, un porcentaje muy pequeño. Y lo que nosotros necesitamos como país es incorporar a la mayor cantidad de informales dentro de la formalidad, para que podamos desarrollar y podamos superar las grandes brechas de desigualdad económica que existen. Listo, doctor, muchas gracias. No, más bien, justamente yo tuve dudas de esa medida porque, mm, no sé, relacionándolo con un primer video que tuvimos, usted había mencionado sobre esa exoneración que hubo sobre los alimentos. Y claro, o sea, se le exoneraba el impuesto general a las ventas, pero cuando al final el producto estaba exonerado, los mismos, los que lo vendían aumentaban el precio, ¿no? Y esa era una problemática porque había poca fiscalización respecto a ese tema, ¿no? Sin duda, sin duda. Y es terrible lo que tú estás diciendo porque estamos hablando ante medidas básicas de la canasta básica familiar. Estamos hablando de personas que viven o en nivel de pobreza o en nivel de extrema pobreza. Entonces, si el Estado peruano decide no obtener un recurso, que es un recurso tributario, ya sea exonerándolo o afectándolo, y que al final el señor que está en la cadena intermediaria de la compra, por ejemplo, de los huevos que tú has dicho, es que finalmente lo único que ve es que como el consumidor puede pagar 10 soles 80 por un kilo de huevo, y si yo le quito el IGB, igual me va a seguir pagando los 10,80, entonces me quedo y mi margen de ganancia es mayor y al final nunca llegó esa exoneración a quien debió llegar, a las casas de los más necesitados. Sin lugar a dudas, eso también es un tema importante, Gabriel. Creo que ahí también podemos hablar de un tema de lo que ha sucedido en el país, ¿no? Muchas veces uno se pregunta por qué no vota la gente como piensa que debe votar. El fenómeno sociológico es muy interesante, porque también los que han tenido los recursos no han sabido redistribuir o han establecido mecanismos como el que tú estás estableciendo, en donde al final una persona se hace más rica y el pobre sigue siendo más pobre. Entonces, creo que necesitamos un cambio integral del pensamiento. Tenemos que interiorizar el deber de contribuir. El deber de contribuir es algo que nos hace convertirnos en una mejor sociedad, en que el que tiene menos pueda tener acceso a muchas cosas que el que tiene más.
Entonces, ese es al final del día el mecanismo redistributivo por el cual nacen los tributos y nunca debemos de olvidarnos de ello. Pero de la mano tiene que ir una fiscalización para evitar los abusos, como el que tú estás diciendo, y una fiscalización para una lucha integral contra la informalidad. Tenemos que cambiar el país y nosotros lo podemos hacer, pero depende también de la voluntad de los que nos gobiernan y de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos partes del problema. Recuerdo hace no mucho tiempo, en una entrevista que hicieron en general a todos los peruanos en gestión, la pregunta fue bien sencilla. ¿Tú qué prefieres cuando vas a algún sitio? ¿Que te cobren algo por 100 soles más IGB y recibir tu boleta o tu factura? ¿O sin IGB, ¿no? Como dicen, sin IGB y solo 100 soles? Y el 80% de peruanos dijo, prefiero 100 soles, porque eso me cuesta menos. Entonces, nosotros también formamos parte del problema. Entonces, si nosotros cuando vayamos a las bodegas, les digo, mucha gente no lo sabe, de acuerdo al reglamento de comprante de pagos, cuando uno compra algo más de 5 soles, está obligado a solicitar una boleta. ¿Cuántos de nosotros hemos ido muchas veces a una boleta y hemos comprado más de 5 soles y no hemos exigido nada? Nosotros también formamos parte del problema. Entonces, tenemos que interiorizar que el deber de contribuir es un medio que busca como finalidad reducir los grandes problemas y brechas que existen en el país. Y de la mano del cambio de actitud que nosotros tengamos junto con el gobierno, vamos a construir un Perú mejor. Un Perú en donde cada vez las distancias sean menos y nos podamos abrazar con hechos efectivos, mejorando nosotros como personas y mejorando el gobierno con diversas actuaciones efectivas y eficientes que debe hacer para contribuir al desarrollo del país. Gabriel. Muy bien, doctor. Creo que para terminar el video, muy buena reflexión. Y nada, agradecerle por su colaboración y esperamos volver a contar con usted. Genial, Gabriel. Un fuerte abrazo, no solo a ti, sino a todos los miembros de la comisión y de la revista. Y permítame saludar a todos los que están detrás de la pantalla, tratando de trasladarles estas ideas en donde el derecho tributario puede ser una herramienta muy importante para el cambio del país. Un fuerte abrazo, Gabriel.